Contaminación y tratamiento de aguas residuales. Ensayo final de transferencia. La contaminación del río Coatzacoalcos ha sido tema controversial desde hace años atrás, debido a que, a pesar de existir un estado de emergencia ambiental en el área, no se han implementado acciones que contribuyan a reducir el daño ocasionado. En la ciudad de Coatzacoalcos existen dos plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales no se encuentran en funcionamiento por diversas razones, pero principalmente carecen de mantenimiento debido a la falta de presupuesto destinado por parte del gobierno para su mantenimiento. En el apartado número 1, titulado Caracterización del problema, fue necesario realizar una investigación para la recabación de datos acerca de estudios de la calidad del agua de los afluentes que rodean a la ciudad, tales como el río Coatzacoalcos, la laguna de Pajaritos y la playa que desemboca en el Golfo de México, así como las posibles causas del problema de contaminación que existe en nuestra ciudad. Además, también se investigaron los métodos empleados anteriormente para el tratamiento de aguas residuales, así como los recursos que se emplearon durante el proceso. Para ello, se hizo una búsqueda en artículos de revistas científicas, datos periodísticos, estudios oficiales de organismos nacionales e internacionales, cuidando emplear fuentes confiables para obtener un correcto análisis en base a la información recabada. Posteriormente, se concentró la información más importante a partir de esto, en los cuales se delimitaron los puntos requeridos en este apartado: el problema específico, el contexto del problema, los elementos teóricos y los pasos para la búsqueda de una posible alternativa o solución. En el contexto del problema se habló a grandes rasgos de las ventajas y desventajas de las plantas de tratamientos de aguas residuales, basándose en la pregunta central: ¿el tratamiento de aguas ocasiona algún impacto en el ambiente? Dado que, cuando se habla de posibles soluciones para la mejora de la calidad del agua contaminada, generalmente se propone la instalación de plantas de tratamientos de aguas residuales para sanear la mayor cantidad de líquido posible acorde a la demanda del servicio para la población. Posteriormente, se investigaron las etapas del procedimiento y las sustancias que se emplean para el tratamiento de aguas. Como bien se sabe, el objetivo principal de un proceso de tratamiento de aguas residuales es conseguir una conversión del agua residual proveniente del uso de las aguas de abastecimiento en un efluente final aceptable a las condiciones del ambiente. Se encontró que se utilizaban tres tipos de sustancias en particular: las coagulantes, las cuales neutralizan la carga de los coloides contenidos en el agua, y generalmente se emplean como sustancias para esta sección las sales de hierro y de aluminio. Además, se emplean los compuestos de tipo floculantes, los cuales se encargan de aglutinar los sólidos en suspensión en el agua, provocando su precipitación. Ejemplo de ellos son el sílice, el alumbre y el alginate. Además, se emplea el uso de desinfectantes, los cuales se encargan de eliminar los agentes patógenos en el agua. Los que se utilizan generalmente son el cloro, el bromo y el yodo. Para la formulación del problema se tomó en cuenta las ventajas y desventajas que trae consigo el uso de las plantas de tratamiento de aguas residuales, resaltando el detalle de que, en caso de que no se lleve a cabo el proceso correctamente, derivaría en que el agua obtenida al final del proceso no estaría limpia por completo, y esto podría significar un riesgo a la salud de las personas que la consumen. Para el planteamiento de tipo de acciones que representen una solución, se prefirió enfocarse o basarse en la norma oficial mexicana 127 SSA1 1994, la cual establece los parámetros normales con los que se debe cumplir el agua tratada para ser considerada apta para consumo humano. Para el apartado número 2 de identificación o formulación de alternativas de solución, se hizo uso de dos casos análogos que guardaban cierta similitud con el problema presentado. Se analizó la relación existente entre estos casos y el nuestro para elegir una posible solución. Los casos análogos presentados son: número 1, la descontaminación del lago Titicaca en Perú, y número 2, la mejora de la calidad del agua en el río Cumbe.
Se analizaron las relaciones existentes con el problema inicial, así como sus características, además de que se presentó una teoría de alternativas y un análisis final con el fin de comparar ambos casos. Para describir los casos presentados, el caso número 1 de la descontaminación del lago Titicaca en Perú consistió en que se logró descontaminar 2 kilómetros del lago mediante nanotecnología en forma de nanoburbujas en un periodo de 15 días. Este fue contaminado a causa de aguas hervidas, malos tratamientos de aguas practicados a él y residuos mineros industriales vertidos en su interior. En el caso número 2, que consistió en la mejora de la calidad del agua del río Cumbe en Perú, se llevó a cabo en el 2018 un proyecto de tesis que consistía en lograr un cambio en la calidad de agua del río, haciendo uso de un filtro de carbón activado diseñado por estudiantes universitarios, obteniéndose resultados favorables. Posteriormente se enlistaron las características y enunciaron las relaciones existentes entre estos casos y el caso presentado inicialmente. En el caso número 1 se enlistó que como características favorables tiene el tiempo, el impulso a la tecnología y la recuperación de flora y fauna, así como la higiene, mientras que el caso número 2 tiene como puntos favorables su costo, la salubridad y la calidad que ofrece al finalizar el proceso. Las relaciones existentes entre los casos que nosotros presentamos y el caso del problema inicial es que el caso número 1 comparte similitudes en causantes y niveles de contaminación con el caso planteado, mientras que el caso número 2 coincide en que ambos afluentes abastecen de agua a la población. Para el apartado número 3 de la toma de decisiones para adoptar una solución, se compararon tres posibles alternativas al problema en base a cuatro parámetros específicos, los cuales fueron el tiempo empleado, utilizado para comparar el tiempo manejado en el desarrollo del proceso, el costo que simboliza el monto a invertir para cada procedimiento, además del impacto negativo generado, el cual refleja la cantidad de impacto contra el medio ambiente, así como el impacto positivo creado, el cual ayuda a comparar el impacto positivo creado a diferencia del impacto negativo generado anteriormente. Posteriormente se evaluó cada alternativa en base a los parámetros establecidos, obteniéndose los siguientes resultados, asignando valores en donde 1 es el rango más bajo y 3 el rango más alto. Se concluyó que la variable mejor calificada fue la alternativa de empleo de nanoburbujas. En base a ella se realizó una tabla de método FODA para analizarla más a fondo. En la sección de oportunidades y fortalezas, se concluyó que la nanotecnología ha rendido resultados positivos en situaciones similares a las que se trata el problema planteado, mientras que en las fortalezas que al mismo tiempo simbolizan amenazas, el tiempo empleado también puede ser una traba dentro del proceso, dado que a diferencia de los otros dos métodos, este toma un periodo de tiempo más largo a comparación de ellos. Ahora, en las debilidades que pueden simbolizar oportunidades, el éxito del tratamiento depende de un buen análisis de las sustancias que se encuentran contenidas en el agua a tratar, por lo cual se debe tener cuidado al seleccionar qué proceso se va a llevar a cabo. Mientras que en las amenazas que al mismo tiempo pueden ser debilidades, el costo que implica desarrollar el proceso se define de acuerdo con lo que se quiera hacer. El presupuesto requerido siendo tan caro puede suponer una traba al entrar en la posibilidad de que no se consiga capital de inversión, lo cual derivaría en el paro o en la cancelación de la solución. Se concluyó que la variable mejor calificada fue la alternativa de empleo de nanoburbujas. En base a ella se realizó una tabla de método FODA para analizarla más a fondo. Dentro de las oportunidades que pueden ser fortalezas al mismo tiempo, la nanotecnología ya ha rendido resultados positivos en situaciones similares a las que se trata en el problema planteado. Asimismo, dentro de las fortalezas que pueden simbolizar una amenaza, el tiempo empleado también puede ser una traba dentro del proceso, dado que, a diferencia de los otros dos métodos, esta toma más tiempo. En cambio, dentro de las oportunidades que pueden ser una debilidad, el éxito del tratamiento depende de un buen análisis de las sustancias que se encuentran contenidas en el agua a tratar, por lo cual se debe tener especial cuidado al seleccionar qué tipo de proceso se va a llevar a cabo. Ahora bien, en las debilidades que pueden ser amenazas entre el costo del proceso. El costo que implica desarrollar el proceso se define de acuerdo con lo que se quiera hacer. El presupuesto requerido, siendo tan caro, supone una traba al entrar en la posibilidad de no conseguir el capital de inversión.
Posteriormente se realizó un análisis del cual se pudo concluir que el único que es un problema se podría derivar en los costos manejados, ya que podría presentarse dificultades por falta de inversión que pueden ocasionar que estas queden detenidas o en su consecuente cancelarse. Dentro del apartado número 4 de las proyecciones de la solución elegida, se hizo un análisis del modelo FODA para determinar qué funciones podrían resultar útiles o nocivas para la resolución del problema. Se consideró como función útil el análisis de sustancias contenidas, dado que esa parte ocasiona errores en el desarrollo de la solución, mientras que, como una función nociva, se contempló el costo del proceso, dado que a pesar de que demostró ser un método muy eficiente, posee un precio muy alto. Además, se visualizó el sistema del problema tanto en términos entrópicos como en tiempos de homeostasis. Enlistando los pros podemos encontrar la eficacia del resultado y la factibilidad del proceso, mientras que en los contras se incluyó el tiempo del proceso y el costo. En el sistema en tiempos de homeostasis, para lograr un cambio significativo dentro de la mejora de los cuerpos de agua, es necesario que se realice un trabajo en conjunto tanto de parte de la producción como dentro del sector industrial. En base al análisis se puede concluir que el uso de la nanotecnología para la resolución del problema de tratamientos de aguas residuales resulta ser más factible en términos ecológicos, aunque no lo es tanto en términos monetarios.